Bueno, pero nosotros vamos a continuar conversando sobre este tipo de cambio que hoy día nos sorprendió a todos y qué es lo que puede pasar, cuáles son los efectos que tiene un dólar a 905 pesos. Vamos a conversar con el economista y ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Cómo está, Felipe? Felipe, le digo, se me va a salir el ministro muchas veces. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo está? Encantado de conversar con usted de aquí de las oficinas de Clapes UC en la Universidad Católica. Muy bien. Bueno, queríamos saber si estaba tan sorprendido como se han visto varios analistas de que el dólar llega a superar a la barrera psicológica de los 900 pesos tan rápido y qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista interno frente a un precio tan alto. Bueno, la verdad es que yo no sé si calificarlo como una sorpresa. Lo que pasa es que hemos tenido algunas noticias, las últimas noticias externas. Sabemos que el tipo de cambio fluctúa en forma inversa a lo que fluctúa el cobre, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que cae el precio del cobre, el tipo de cambio sube. Se nos deprecia la moneda. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país muy dependiente del cobre, tanto desde el punto de vista de nuestros ingresos de exportaciones como desde el punto de vista de los ingresos fiscales. Dependencia de ingresos fiscales, exportaciones, y eso genera un efecto también en la actividad económica. Entonces, en la medida que ha caído el precio del cobre, y hoy día no solo traspasó la barrera de los $4, sino que eso ya lo había ocurrido ayer, sino que se nos fue a niveles de 3.80 e incluso en algunos momentos inferior a $3.80 la libra, ¿no? Hay que recordar que en su pic el cobre llegó cerca de $4.80. Por lo tanto, tenemos una caída significativa del precio del cobre. Es la principal exportación de Chile, digamos que son la mitad de las exportaciones o incluso un poco más, son cobre en Chile, motivado en parte por el precio, al cual llegó un precio récord. Y yo diría que también hay un elemento de incertidumbre interna que ha empujado el tipo de cambio. No es lo que ha pasado en los últimos días, pero también es un elemento de incertidumbre interna. Y antes de ir a la incertidumbre interna, Felipe, porque el año pasado cuando el dólar estaba a 4.80, también se sabía que este superciclo del cobre no iba a durar tanto tiempo. Esta caída en el precio del cobre es impulsada por la baja de China. Y la baja de China, ¿qué la está provocando? Estas mismas alzas de tasas que ha puesto Estados Unidos, ¿cuán, digamos, permanente puede ser esta baja en la proyección de actividad de China, que es la que nos compra el cobre? Sí, bueno, primero decir que un detalle, el tipo de cambio a 4.80 no lo tenemos hace harto tiempo. O sea, sí, pero fue el máximo, incluso se pensó que iba a llegar hasta los 5, 6, incluso en un momento muy optimista. Claro, bueno, lo que pasa es que lo que tenemos acá es una ralentización de la actividad en China. De hecho, estaba mirando justamente un informe hoy que habla que la economía china probablemente va a crecer a la mínima tasa, si excluimos el año 2020, a la mínima tasa desde 1976, o sea, 35 años atrás, más de 40 años atrás, ¿no es cierto? El año 76 es el menor crecimiento de la economía china, donde tuvo una caída, pero desde ese momento, desde el 76, en realidad casi 50 años, o sea, casi medio siglo, que si exceptuamos el año 2020 no se da. Y esto tiene que ver con algunas restricciones que ha impuesto China. Tiene una política de COVID-0. Esto empuja bastante la actividad económica, porque ellos piensan que la manera de erradicar, y cada país tiene su forma de abordar el problema del COVID, ellos dicen que para justamente contener los contagios, lo que hay que hacer son restricciones muy fuertes para llevar esos contagios a cero. El punto acá es que al hacer eso, que es un tipo de respuesta de política, lo que están haciendo es ralentizar la actividad. Particularmente hemos tenido algunos contagios en Shanghái y eso llevó prácticamente a clausurar Shanghái, con consecuencias sobre las cadenas mundiales de comercio por la clausura del puerto de Shanghái, sobre una de las ciudades más importantes desde el punto de vista económico en China. Entonces, esto es un tema. También tiene un problema en el mercado inmobiliario chino que han habido caída en las ventas de viviendas. Ahora, la ventaja que tiene China
es que tiene la inflación poco por sobre el 2%, la inflación en 12 meses está en 2,1%. Entonces esto significa que, al contrario de los problemas que tenemos en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido, con la inflación que lleva a aumentar las tasas de interés, el Banco Central chino lo que ha estado haciendo es reducir las tasas de interés para sostener la actividad y para empujar la actividad. Pero así todo, hay una importante moderación de la actividad económica en China. Y eso es parte de lo que está detrás de este tema de menor precio del cobre, a la vez la posibilidad de este escenario de esta inflación mundial, o sea, de estancamiento con inflación, una economía mundial, no solo en China. Ahora China es el principal demandante de cobre, pero claro, una economía mundial. Por eso uno piensa, si China va a crecer a este nivel tan bajo en comparación a los años anteriores, que usted lo decía, cercano a lo que estaba en la década de los 70, eso hace pensar que no se va a solucionar esto de un día para otro. Por lo tanto, en este escenario, y viendo lo que está pasando con nosotros acá, que esta alza seguramente va a hacer rebotar y va a empujar más la inflación, ¿qué es lo que debiera hacer el Banco Central, que ha intervenido bien pocas veces en el mercado cambiario, pero debería entrar a poner dólares en el mercado para hacerlo bajar? Mire, el Banco Central tiene una disyuntiva compleja, porque por un lado tiene el mandato de controlar la inflación. Por otro lado, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, al depreciarse, lo que hace es ejercer una presión alcista sobre los precios. Yo le voy a decir que, afortunadamente, y esto espero que no ocurra, a no ser que esto se mantenga en los niveles de 900 pesos, todavía este nivel de tipo de cambio no está en los precios. Las empresas, los comercializadores, los importadores no han traspasado este incremento de tipo de cambio a precios. Pero en el tiempo, si se mantienen niveles cercanos a los actuales, esto se va a ir traspasando y eso va a poner un problema al control inflacionario del Banco Central. Y el Banco Central tendrá que optar de ver si va a enfriar la demanda y va a enfriar estas presiones por la vía de la tasa de interés, o como ha hecho en 5 ocasiones. Hay que recordar que desde que tenemos libertad cambiaria, han habido 5 intervenciones del Banco Central en momentos de alta volatilidad y, por supuesto, que interviniendo en el mercado en forma más bien predecible. Las últimas intervenciones han sido masivas y predecibles. O sea, hay un anuncio que, por supuesto, no se va a decir, mire, es posible que podamos intervenir. Esto se va a ocurrir en algún momento si es que decide finalmente el Banco Central hacerlo. ¿Por qué podría hacerlo? Porque hay un desalineamiento en el nivel del tipo de cambio respecto a sus valores fundamentales, porque hay mucha volatilidad y porque además esto empuja y tiene una influencia sobre el objetivo central del Banco Central, que es la inflación. ¿Y cuál debiera ser el margen que tiene el Banco Central para actuar? ¿A partir de qué precio de dólar debiera ya pensar en algo así? Eso es muy difícil decir, pero no estamos lejos a los niveles de tipo de cambio real que han ocurrido intervenciones en el pasado. Entonces eso es interesante entenderlo. Ahora, ¿con qué cuenta el Banco Central? Con un arsenal de poco menos de 50.000 millones de dólares, del orden de 46.000 millones de dólares de reservas que ha acumulado. El Banco Central siguió una política de acumulación de reservas que es ciertamente algo razonable de hacer. Eso lo hizo en el pasado y hoy día puede decidir utilizar estas reservas. Pero cuándo, en qué momento, a qué tipo de cambio, es una decisión que tiene que hacer el Banco Central, entendiendo que son medidas muy esporádicas la intervención de cómo se ha manejado el tema cambiario en Chile, cómo se ha manejado la política cambiaria, donde tenemos un esquema de flotación. Técnicamente hablamos de un esquema de flotación con escasa intervención, es casi lo que llamamos un esquema de flotación limpia. Ahora, esto debiera... sucia, ¿sí?, es cuando tenemos intervenciones muy seguidas. Y eso es algo que no ocurre en Chile y no ha sido la forma como se han manejado las intervenciones del Banco Central. Ahora, bueno, usted decía, esto todavía no se traspasa a precios, pero cuando se traspase a precios, la presión inflacionaria va a crecer. ¿En qué tiempo debiera producirse ese traspaso?
Bueno, todo depende de si es que se mantienen los niveles actuales cercanos a los 900 pesos. Si el tipo de cambio tuvo un alza y luego retrocede a niveles, hay que recordar que hemos tenido en un periodo relativamente breve alzas del orden de 70 pesos, que son alzas de 9%, 8, 9% en el tipo de cambio en un periodo relativamente breve de tiempo, ¿no? Durante el mes de junio hemos tenido un aumento muy significativo en el tipo de cambio, y eso en la medida que se mantenga. Por eso lo relevante no es si el tipo de cambio tocó 900 y después retrocedió, sino que dónde quedó después el tipo de cambio, dónde se equilibró. Esto, entendiendo que en un esquema cambiario libre el tipo de cambio fluctúa diariamente de acuerdo a cómo evoluciona la oferta y la demanda de dólares. Donde la parte más importante tiene que ver generalmente con los movimientos de capitales, también tiene que ver con los movimientos de bienes, pero fundamentalmente con los movimientos de capital. Felipe, usted hablaba en un principio de lo que estaba ocurriendo en el interior, dentro de Chile. Yo le preguntaba qué se podía hacer frente a lo que está ocurriendo en el exterior. Vámonos ahora al interno, porque el próximo 4 de julio la Convención presenta la propuesta constitucional y a partir de ahí va a empezar una campaña en términos del apruebo o del rechazo que también van a influir en los mercados. ¿Cómo espera usted que influya, cuánto espera que influya y qué es lo que debiera pasar luego de producirse ya el plebiscito? Bueno, mire, ese es un elemento bien importante, porque yo creo que lo que nosotros hemos medido, por ejemplo, tenemos un indicador de la incertidumbre económica. Esta incertidumbre económica se puede ver a razones internas o a razones externas. En este indicador de incertidumbre, nosotros estamos en un nivel muy elevado de incertidumbre, y hasta donde habíamos medido al mes pasado, una parte muy significativa de la incertidumbre venía por razones internas, que tenían que ver con las reformas económicas del gobierno y el trabajo de la Convención Constitucional, que, como usted dice, ya el 4 de julio próximo va a entregar el borrador de Constitución para, ¿no es cierto?, la decisión de los chilenos, ¿no es cierto?, y para que se discuta en torno a ese borrador. Eso, por supuesto, que genera una cierta incertidumbre, y eso contribuye al escenario de incertidumbre que está presionando sobre el tipo de cambio, porque una manera de ponerse a salvo de esa incertidumbre, para mucha gente, es comprar moneda extranjera. En un escenario de incertidumbre, la gente tiende a asegurarse de alguna manera. Y una manera como se ha tradicionalmente asegurado es a través de la compra de moneda extranjera. Bien, vamos a ver entonces, porque de eso tampoco nos podemos escapar hasta más allá del 5 de septiembre. Por lo tanto, este periodo, estos 2 meses, va a haber que respirar profundo, parece, frente a los tipos de cambio, frente también a la inflación. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, profesor y miembro de Clapes UC, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde. Encantado de conversar con usted. Muchas gracias. Y a esta hora nos vamos a una pausa. Faltan 4 minutos para las 6 de la tarde. Ya regresamos con otras informaciones.